Hola, soy Andrés Garrido y voy a dar una ponencia. Voy a dar la ponencia acerca del síndrome de DiGeorge, el cual doy por parte del curso de instructores de embriología 2024 integrado al Departamento de Embriología en la Facultad de Medicina. Para saber lo que es un síndrome de DiGeorge, primero hay que saber cómo se ve uno. Es un defecto de la cresta neural craneal. La cresta neural craneal da derivados como lo que son los huesos craneofaciales, por lo que vamos a encontrar retrognatia o micrognatia, un pabellón nasal prominente y como la mandíbula está muy relacionada con el desarrollo de la oreja, vamos a tener una implantación baja de las orejas. A su vez, lo que no se puede ver es que va a tener hipoplasia y funcionalidad reducida del timo con los linfocitos T, de la tiroides con el metabolismo bajo y de la paratiroides con las hipocalcemias muy características de este síndrome. A su vez, este síndrome tiene una gran relación con las anomalías cardíacas, como lo que vendría siendo la tetralogía de Fallot, y como cualquier otra neurocristopatía, retraso en el aprendizaje y cognitivo. Es importante recalcar que este síndrome se da por una microdeleción del cromosoma 22 en su región 11 y a su vez que es de tipo autosómica dominante. Retomaremos esto en un momento. Para saber lo que es una microdeleción, primero hay que saber lo que es una deleción. A la deleción se le llama así cuando durante el entrecruzamiento cromosómico tú pierdes un pedazo de tu cromosoma. En este caso, este cromosoma va a perder toda esta región y va a terminar más pequeño. Sin embargo, al ser una microdeleción, va a perder sola esta región. Una región, claro, codificante. Codificante para genes, por ejemplo, como el T-Box Type of Transcription Factor o TBX1. Este gen es sumamente importante en la patología, ya que está relacionado con el corazón, porque se ha demostrado su influencia en el campo cardiogénico secundario y a su vez la literatura nos enseña al gen HOXA3. El gen HOXA3 no se ha demostrado que tenga una fuerte interacción con el síndrome. Sin embargo, lo que sí se ha demostrado en ratones es que este gen, al tener una delesión, da signos y síntomas característicos del síndrome de DiGeorge. Nosotros al tener esta microdeleción vamos a tener patologías de tipo cardíaca en nuestro órgano linfoide tímico, en la glándula tiroides y paratiroides, en las células parafoliculares y, como dijimos, craneofaciales. Ahora, autosómico dominante. ¿A qué se refiere esto? Vamos a tener un padre que va a expresar la patología de DiGeorge, que tiene un cromosoma con deleción, y a una madre sana. Estos padres deciden tener hijos, por lo que va a haber cuatro posibilidades para nosotros poder explicar lo que es autosómico dominante. Primer posibilidad, se expresa el cromosoma con deleción del padre y un cromosoma sano de la madre. Ambos cromosomas sanos, tanto del padre como de la madre. Nuevamente, un cromosoma con deleción del padre y un cromosoma sano de la madre. Y finalmente, un cromosoma sano de la madre y un cromosoma sano del padre. Autosómico dominante se refiere a cuando uno de los dos cromosomas va a tener la deleción, irremediablemente de lo que suceda, va a darse la microdeleción y síndrome de DiGeorge. Por lo tanto, aquí vamos a tener un síndrome de DiGeorge, ya que uno de los dos cromosomas se encuentra con deleción. Aquí ambos cromosomas están sanos, por lo que la descendencia sería sana. Aquí nuevamente se encuentra el síndrome de DiGeorge y con que solo uno de los dos brazos se encuentre con deleción, expresamos el síndrome. Y por último, de este lado, ambos se encuentran sanos. De esta forma se explica lo que es autosómico dominante. Ahora, esta patología se encuentra relacionada con la tercera y cuarta bolsa faríngea. Para recordar un poco, la tercera bolsa faríngea nos da derivados como lo que tendría
nuestro órgano linfoide primario, el timo, y nuestra paratiroides inferior. Mientras que la cuarta bolsa faríngea va a dar derivados como la paratiroides superior y las células parafoliculares. Pero como mencionamos anteriormente, van a tener desarrollos anómalos. ¿Cómo se relaciona esto con la vida de un paciente con síndrome de George? Para eso, vamos a tener esta diapositiva. En este lo que queremos nosotros explicar es principalmente que se da por crestas neurales craneales. Crestas neurales craneales, las cuales van a migrar desde lo que conocemos como el neuroectodermo. Este neuroectodermo va a tener una migración constante de células de la cresta neural, no solo craneal, también de las células de la cresta neural, por ejemplo, circunfaringea. Y la región circunfaringea nos da la región cardíaca. Especialmente los que van a verse afectados van a ser el tercer y cuarto arco aórtico. Al verse afectado esto, vamos a tener anomalías en el desarrollo del tracto de salida. Vamos a tener comunicación interventricular, ya que las células de la cresta neural van a tener una anomalía en su migración hacia el ventrículo para poder cerrarlo, una estenosis ya sea aórtica o pulmonar, un cabalgamiento aórtico y por último, una hipertrofia del ventrículo derecho. Y a esto en conjunto le conocemos como la tetralogía de Fallot. Es por esto que la tetralogía de Fallot se ve muy relacionada con el síndrome de DiGeorge por las crestas neurales. Con lo demás es un poco más fácil de recordar, ya que vamos a tener un timo ya sea hipoplásico, que significa pequeño o con pérdida de función, y agenésico, o más bien agenésico, que se refiere a que no existe, a que no tenemos timo. Y así también es con la paratiroides y tiroides, que se van a ver hipoplásicas o agenésicas con pérdida de función o que no existan, y con las células parafoliculares con pérdida de función o que no existan. Ahora, ¿esto qué repercusiones le da al paciente con síndrome de George en un futuro? Para eso tenemos esta mnemotecnia llamada Catch-22, que nos dice C de Cardiac Anomalies o anomalías cardíacas, A de anomalías faciales, T de timo hipoplásico, C de cleft palate o paladar hendido, y H de hipoparatiroidismo, y por último 22 en la región 11, que es donde se da la lesión del brazo largo del cromosoma 22. De esta forma, Catch 22 nos ayuda a recordar al síndrome de DiGeorge. Retomando un poco lo que es el timo, vamos a retomar lo que es el órgano linfoide primario. Esto se refiere a que va a ser el encargado de la producción de linfocitos T, pero como dijimos, hipoplásico o agenésico, va a haber poca producción de linfocitos T, por lo que habrá pocos linfocitos T en plasma. Los linfocitos T se van a encargar de una inmunidad de tipo adaptativa, la cual tiene como funciones principales la memoria inmunológica y la especificidad inmunológica. Antes habíamos dicho de un gen llamado TBX1. Bueno, lo volvemos a encontrar en este tema, ya que se ha demostrado en la literatura que el gen TBX1 está sumamente relacionado con la buena activación de linfocitos T. Pero, como lo sabemos, vamos a tener a este gen en deleción, por lo que no se va a poder dar una activación de linfocitos T correcta. Por lo tanto, vamos a tener lo que conocemos como una inmunodeficiencia. ¿Por qué? Pocos linfocitos T en plasma, una inmunidad adaptativa deficiente y no hay activación de linfocitos T.
Esto da pauta a patologías dadas por virus, ya que están en constante mutación, por micobacterias que tienen como característica darse en pacientes inmunosuprimidos y por agentes micóticos que pertenecen a la microbiota normal. Y como pertenece a la microbiota normal, un paciente normal se supone el sistema inmune va a estar reteniéndolo de no proliferar de más. Sin embargo, como no tenemos una inmunidad correcta por una inmunodeficiencia, siempre va a haber uno de estos tres patógenos dando alguna enfermedad. En este diagrama lo que queremos representar es la baja tasa de linfocitos T en plasma y a su vez que hay anticuerpos alrededor de él, anticuerpos que quieren iniciar la inmunidad adaptativa, pero como el linfocito T no puede activarse, los anticuerpos no pueden servirle y de esta forma es otro método de poder explicar lo que es la inmunodeficiencia del linfocito T. Yendo con nuestra paratiroides, tenemos el caso de la PTH, que es una hormona que se encarga de la homeostasis del calcio y fosfatos. ¿Cómo lo hace? Cuando tienes niveles elevados de paratiroides, o bueno, de hormona paratiroidea, es porque tú quieres elevar los niveles de calcio en sangre. ¿Cómo lo vas a hacer? Con una resorción ósea. Y cuando tienes niveles bajos de hormona paratiroidea, es porque quieres bajar los niveles de calcio en sangre. ¿Cómo lo vas a hacer? Con una remodelación ósea. Pero nosotros dijimos, tenemos una paratiroides hipoplásica o genésica con pérdida de función, por lo que te vas a encontrar constantemente con niveles bajos de calcio y no podrás regularlo porque al tener una hipoplasia no tienes cómo subir tus niveles de paratormona. Por lo tanto, vamos a tener otro síntoma muy relacionado con el síndrome de George, el cual son las contracciones musculares espásticas. Y con esto un método de diagnóstico, el cual es que estos pacientes tienden a fracturarse constantemente por la deficiencia del calcio. Esto puede ayudar como diagnóstico diferencial. Una forma de dar un diagnóstico durante la vida fetal es con la Fluorescence in situ hybridization o la prueba FISH. Esta prueba se trata de marcar con fluorescencia al cromosoma 22, ambos en la región 11. En un resultado negativo vamos a ver dos fluorescencias, dando a entender que están ambos cromosomas con un resultado negativo. Sin embargo, en el síndrome de Dior, aquí podemos ver dos fluorescencias en un cromosoma, pero de este lado, donde hay una deleción, solo hay una fluorescencia, por lo que es un resultado positivo a Dior porque hubo una deleción. Y una forma de diagnosticarlo en una vida lactante es con la ausencia de la sombra tímica en una radiografía. Aquí se puede ver la sombra tímica, pero de este lado, como está agenésica o hipoplásica, no aparece. Por lo tanto, así se puede hacer un diagnóstico diferencial de síndrome de DiGeorge en clínica. Por último, dato embrioncito. ¿Sabías que el síndrome de DiGeorge es el síndrome por microdeleción más frecuente en el mundo? Una incidencia de 1 por cada 4.000 a 6.000. Dato embrioncito. En el 90% de los casos se trata de una alteración de novo, es decir, no heredada. Dato embrioncito. El doctor Angelo Di Giorgio fue el que describió este síndrome, de ahí el nombre de síndrome de Di Giorgio. Estas son mis referencias y les agradezco mucho por su atención.